Hola amigos, continuamos con nuestros videos sobre ecuaciones diferenciales y en esta ocasión vamos a hablar sobre problemas con valores iniciales. Posteriormente a estos videos vamos a pasar a lo que es el entender algunos métodos para encontrar la solución de las ecuaciones diferenciales. Pero antes necesitamos entender un poco más. Bueno, fíjense, en problemas con valores iniciales lo que se nos dice pues es que prácticamente tenemos que resolver una ecuación diferencial de orden enésimo. Por ejemplo, esta es la forma normal de la ecuación general de una ecuación diferencial con n derivadas, ¿no? Sabemos que despejamos la de mayor orden, pero vamos a resolver, cuando tengamos problemas con valores iniciales, vamos a resolver la ecuación diferencial sujeto a ciertas condiciones que le vamos a llamar condiciones iniciales. Por ejemplo, decir que la función evaluada en un punto x0 es igual a un cierto valor es una condición inicial que lo vamos a denotar como CI, y a esto en general, cuando tengamos que resolver la ecuación diferencial con estas condiciones, le vamos a llamar problema con valores iniciales, lo que se suele denotar por sus siglas como PVI, ¿sales? Bueno, y en general, cuando vayamos a resolver una ecuación diferencial, pues generalmente aplicamos un cierto método que ya les digo que lo vamos a empezar a ver en los siguientes videos. Lo aplicamos, resolvemos la ecuación diferencial y obtenemos una solución uniparamétrica, dos paramétrica o n paramétrica. En el caso de que sea una ecuación diferencial de n derivadas, pues nuestra solución tendría n constantes. Entonces, eso es lo que se hace inmediatamente. Y con el contexto de condiciones iniciales, vamos a aplicar esas condiciones y vamos a poder determinar el valor de esas constantes. Anteriormente, simplemente les estaba mostrando que le asignamos valores y pues que obteníamos diferentes miembros de la familia de soluciones. Ahora, por medio de estas condiciones, vamos a obtener esos valores de las constantes, ¿sales? Que en un contexto ya de aplicación de ecuaciones diferenciales, pues también las condiciones iniciales salen de nuestro problema. Por ejemplo, si es un asunto de física, pues a lo mejor estas condiciones iniciales tienen que ver con la velocidad, con la aceleración inicial de una partícula, ¿sales? Bueno, también eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, vamos a analizar lo siguiente. Vamos a ver lo que es la interpretación geométrica de este tipo de problemas con valores iniciales. Ya les decía que si tenemos una ecuación diferencial de primer orden, pues su forma normal es esta, ¿sales? Del lado derecho nos queda el resto de los ingredientes de la ecuación diferencial, y del lado izquierdo pues tenemos despejada la ecuación diferencial de primer orden. Pero esta ecuación diferencial en su solución pues nos va a liberar una constante, recuerden, porque es una ecuación diferencial de primer orden, y por lo tanto nada más necesitamos una condición inicial para determinar esa constante. Si tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, pues necesitaríamos dos condiciones, y ese es el siguiente ejemplo que vamos a ver. Entonces, aquí en la imagen, en esta figura, pues nos dice que estamos buscando una solución y de x de la ecuación diferencial en el intervalo y que contenga a x0 de forma que su gráfica pase por el punto dado x0, y0, es decir, que entre todas las posibles soluciones que puede tener una ecuación, más bien entre todos los miembros, solución a una ecuación diferencial de primer orden, pues nos va con la condición de inicial, nos va a interesar solamente aquella gráfica donde se contenga el punto x0, y0. ¿Ok? Vamos a ver un siguiente ejemplo. Pero antes de eso, fíjense
aquí de forma general pues también tenemos lo que ya les comentaba, que una ecuación diferencial de segundo orden vamos a tener dos condiciones iniciales, la misma que aplicamos de primer orden, que y evaluada en x0 sea y0, pero también que la derivada de la solución que encontremos evaluada en x0 nos dé un y1, es decir, estamos buscando una solución y de x de la ecuación diferencial en y que contenga x0 de tal manera que su gráfica solo pase por el punto dado x0 y0, sino que también de tal manera que su gráfica no solo pase, ¿sales? No solo pase por el punto dado x0 y0, sino que también la pendiente de la curva en este punto sea el número y1. Ahorita lo vamos a dejar más claro con unos ejemplos. Entonces, fíjense, en el caso de una ecuación diferencial de primer orden, pues vamos a partir de esta, ¿no? y' igual a y. ¿Cuál es esa solución? ¿Cuál es esta función que al derivarse es igual a su derivada? Pues una función exponencial, por ejemplo esta. Si y es igual a c e a la x, esta función satisface a esta ecuación diferencial, ¿sales? Pero recuerden que aparece una constante, porque es una solución uniparamétrica, ¿ok? Pero en principio esa c va a tomar ciertos valores. ¿De dónde los vamos a obtener? Pues de nuestra condición inicial. La condición inicial en este problema nos dice que la solución evaluada en un x0 sea igual a un cierto valor, ¿ok? A un y0. Entonces vamos a poner lo siguiente, fíjense, esta condición, o sea, es esta, nos indica, agarramos nuestra solución donde va y, sustituimos este 3, o sea, que 3 tiene que ser igual a c por la exponencial natural evaluada en x, pero en x ¿qué? En x0, ¿sales? Lo que es la condición inicial, aquí la estamos aplicando en nuestra solución, ¿sales? Entonces, de aquí pues nos queda que e a la 0 es 1 y por lo tanto c vale 3. Entonces, ¿cuál es la solución a esta ecuación diferencial de primer orden con esta condición inicial? Pues y igual a 3e a la x. Y como les mostraba en la interpretación gráfica, obtenemos una serie de curvas, ¿sí?, para diferentes valores, pero la curva solución a esta ecuación diferencial con esta condición inicial es, en este caso, la curva en azul, la curva que pasa por 3, ¿sales? En este caso, la curva en verde es para el caso c igual a 1, la curva en azul es c igual a 3, que es nuestro resultado, y la curva en rojo es para c igual a 5, ¿sales? Entonces, es lo que veíamos acá. Tenemos un montón de curvas, pero ¿cuál nos interesa? La que contenga al punto x0, y0, ¿ok? Entonces, aquí me dice que x0, que y en 0, o sea, estamos en x0, ¿sí? Me ubico en 0 y nos interesa el punto 0,3, entonces x0, y3, me voy aquí y aquí está el puntito solución, ¿sí?, que sale de la condición inicial, debe estar en la curva que es solución a esta ecuación diferencial. Espero que haya quedado más o menos claro. Vamos a ver entonces el caso de una ecuación diferencial de segundo orden. Fíjense, aquí una disculpa porque les estoy poniendo así todo de jalón, pero vamos a ir leyendo línea por línea, ¿sales? Concentremos aquí en esta parte. Tenemos esta ecuación diferencial de segundo orden, ¿sales? Es xb' más 16x igual a 0 y tiene dos condiciones. La primera, que x, que la solución evaluada en pi sobre 2 nos dé menos 2, y la segunda, que x', que la derivada de x en ese mismo punto, recuerden que tienen que ser el mismo punto, nos da 1, valga 1, ¿ok? Entonces, aquí
lo que tendríamos que hacer primeramente es resolver esta ecuación diferencial. ¿Qué significa resolver? Encontrar la solución, la x, para que después, una vez que conozcamos quién es x, la solución, pues sustituyamos estos x0, es decir, evaluemos la solución en estos valores y obtengamos, satisfagamos estas condiciones, ¿sales? Y a partir de ahí determinar C1 y C2. Aquí nos estamos adelantando, el mismo problema me da la solución y la solución a esta ecuación diferencial es x igual a C1 por coseno de 4t más C2 seno de 4t. Como ven, hay dos constantes. Es una ecuación, es una familia 2 paramétrica porque es una ecuación diferencial de segundo orden. Si fuera de tercer orden, pues tendríamos tres constantes y necesitaríamos 3 condiciones para satisfacer, para encontrar esas condiciones. Esas constantes. ¿Ok? Muy bien. Importante, una observación aquí. Fíjense que aquí es la derivada segunda. Es xb', pero la variable independiente es la t, la dependiente es la x y la independiente es la t. Este ejemplo viene en un libro de ecuaciones diferenciales del autor Searle y es bien importante comentar lo siguiente. Ustedes, que de hecho ya se comentó en algunos videos anteriores sobre la notación de las ecuaciones diferenciales, normalmente en física o en algunas materias de ingeniería, cuando la derivada sea con respecto a t, utilizamos el puntito, o sea, x punto sería la primera derivada con respecto a t de x y xb punto sería la segunda derivada de x con respecto al t. Entonces aquí es bien importante que pues aquí si el problema nada más aparece aquí, pues de pronto sí nos podemos preguntar cuál es la variable independiente, ¿sales? Pero esta condición es válida, aunque yo me atrevería quizás a escribirla como xb punto de t, es decir, dejar entre paréntesis que depende de t, más 16x de t. De esa manera sabemos que la solución, que está doble prima, pues es derivada segunda con respecto al tiempo. ¿Sales? Nada más dejar esa aclaración. Ok, entonces ya que conocemos que esta es la solución de la ecuación diferencial, pues nos vamos a aplicar la primera condición inicial. Nos dice que si sustituimos t por pi entre 2, es decir, sabemos que este valor, que es pi entre 2, va a ser sustituido en la variable t, ¿sales? Porque es la variable independiente. Entonces, que sustituyamos pi entre 2. Entonces me agarro x y me dice que esta x tiene que valer menos 2. Entonces menos 2, o sea, esta x vale menos 2 igual a ¿qué? Pues a C1 por coseno de 4 por t, pero t vale pi entre 2, más C2 seno de 4 por t, pi entre 2. Observamos que esto nos da seno de 2pi. En general, tenemos que seno de npi para todo n entero, seno siempre vale 0. Así es como una deducción que se obtiene por ahí. Entonces este término se va, por lo tanto se va C2 y tenemos que sobrevive este término que contiene C1. Coseno de 2pi, ¿sí? 4 entre 2 me va a dar 2pi. Este es coseno de este argumento es 1, entonces por C1 pues me queda finalmente que C1 tiene que valer menos 2. ¿Ok? Entonces la primera condición nos llevó a encontrar el valor de la primera constante. ¿Ok? Ahora aplicamos el segundo. Para el segundo para la segunda condición necesitamos la primera derivada de la solución. ¿Cuál es la primera derivada? Pues la derivada del coseno de 4t, la derivada del coseno es menos seno, pero tenemos que derivar el argumento, entonces menos 4c1 seno de 4t, ¿sales? Esto es la derivada de x, y la derivada de c2 seno de 4t, la derivada del coseno del seno es coseno, por el 4 que se libera del argumento es 4 por c2 coseno de 4t. Entonces aquí yo tengo la derivada, la estoy igualando a 1 porque ya estoy aplicando esta condición de forma simbólica y estoy diciendo que la voy a evaluar en t igual a pi sobre 2.
Entonces, ¿qué sigue? Pues sustituyo, pero fíjense que en esta parte de la derivada yo ya sé también qué valor tiene C1. Lo sustituyo, C1 vale menos 2, entonces aquí yo tengo menos 4 por menos 2 me va a dar 8 positivo, seno de 4 por t, pero te dijimos que vale en pi sobre 2, entonces me queda seno de 2pi más 4c2 coseno de 2pi. Si ven esta parte donde claramente necesitamos ya conocer C1, si no, la segunda condición pues no me permite encontrar C2, porque nos quedaría pendiente C1, ¿no? Entonces, como que todo es paso por paso, hay que ir haciendo, hay que ir armando el rompecabezas para obtener la solución correcta e irnos paso por paso. Si tú eres un estudiante que está llevando esta materia, quizás podrás notar que yo a veces escribo un poco de más, ¿no? O sea, hay pasos que los puedo omitir, pero eso ya se hace con la práctica. Siempre es bien importante, yo le digo a los estudiantes que pongan cada detalle, o sea, es el ir leyendo esta diapositiva, es como ir leyendo la mente de aquel que escribió esto. En este caso yo la hice, ¿no? Pero en un estudiante, si estoy revisando una tarea y yo veo paso por paso, pues esa tarea al final puede, si no se llega al resultado correcto, puede uno premiar al estudiante hasta cierto punto. Es decir, puede ser que la solución a una tarea sea completa hasta cierto paso, ¿sales? Y entonces eso también al profesor le ayuda mucho, porque puede uno ver en qué parte está fallando el estudiante. Entonces sí es importante a veces escribir mucho detalle, o sea, la mayor cantidad de detalle que se pueda, tampoco exagerar en ciertas operaciones, pero sí les recomiendo ser lo más claro posible, ¿ok? Entonces, regresando, pues tenemos que esta solución nos queda, este 8 seno de 2pi, el seno de 2pi es 0 por 8 0, y aquí coseno de 2pi es 1, por lo tanto me queda que 1, lo bajo acá, es igual a 4 veces C2, ¿ok? 4 veces C2, o sea, C2 es igual a 1/4. Finalmente, pues encontramos que X, ya le ponemos los valores que encontramos y nos queda que X es igual a menos 2 coseno de 4t más 1/4 seno de 4t, ¿ok? Ahora, fíjense en lo siguiente. Vamos a ver sus gráficas. Gráficamente, visualmente, tendríamos que ver que la solución en pi sobre 2 nos lleva a menos 2 y que la derivada en pi sobre 2 nos lleva a 1. Vamos a ver si la gráfica nos indica eso. Aquí tenemos las dos gráficas. Esta es la gráfica de la solución ya con las constantes. Y efectivamente vemos que en pi sobre 2, ¿cuánto vale? Vale menos 2, ¿sales? Porque la función que hemos graficado tiene ya los valores de las constantes, y efectivamente cuando ustedes sustituyen con estas constantes t igual a pi sobre 2, x vale menos 2, ¿ok? Entonces, importante, nos regresamos acá. Esto es lo que veíamos. De todas las posibles curvas, nos interesa aquella que contenga al punto x 0, y 0, pero también que en esa curva que se aplique la condición de la derivada. Entonces ahorita lo vamos a ver. Fíjense, tenemos que el punto, entonces pi entre 2, x pi entre 2 menos 2 se cumple en x. X0 vale pi sobre 2 y tenemos menos 2. Efectivamente, pasa la prueba. En la gráfica de la derivada tenemos que en x pi sobre 2 la derivada nos tiene que dar 1. Pues gráficamente tenemos pi sobre 2 aquí, y esto acá tenemos la escala un poco grande, pero esto es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aproximadamente se ve claramente, pues tendríamos que hacerle un zoom para que se vea un poco mejor esto, pero en pi sobre 2 sí tenemos que se vale 1. Entonces la curva solución pues se satisface, sales en este caso de
se satisface que la derivada de la solución en los puntos de las condiciones iniciales pues se obedece lo que nos pide. Entonces, bueno, estos son dos ejemplos que vimos de valores iniciales. Por supuesto, hay un montón de ejemplos que ustedes se pueden encontrar para entender un poquito más de esto. De esto podemos abordar un poco más adelante cuando veamos algunas aplicaciones de las ecuaciones diferenciales, por ejemplo en la física, en la química, en la mecánica cuántica, ¿no? Por ejemplo, la ecuación diferencial, la ecuación de Schrödinger, pues es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir abordando poco a poco más adelante en otros videos. Por lo pronto, estas ideas nos van a servir para pasar al siguiente contexto de esta lista de videos que es métodos analíticos de solución de ecuaciones diferenciales de primer orden, donde estaremos iniciando por el contexto de ecuaciones separables. ¿Sales? Bueno, hasta aquí dejamos este video y nos vemos en una próxima. Hasta luego.